terminas el día sintiéndote drenado, no por lo que hiciste, sino por lo que absorbiste. Esto puede pasar en conversaciones con personas cercanas, en el trabajo o incluso en redes sociales. Cada vez que aceptas llevar una carga emocional ajena, reduces tu espacio interno para tus propias metas y emociones. Practicar el desapego sano no significa dejar de cuidar a otros. Significa no hacer tuyas las batallas que no puedes pelear. Significa ofrecer comprensión sin comprometer tu equilibrio. Es más fácil ayudar desde un lugar estable que desde un estado en el que ya estás arrastrando problemas que no son tuyos. Un ejercicio útil es visualizar que llevas una mochila. Cada interacción es como una mano que intenta poner algo dentro. Antes de aceptarlo, revisa qué es. Si no es tu responsabilidad o no tiene un propósito real en tu vida, devuélvelo mentalmente. Esa simple imagen te recuerda que tienes derecho a decidir qué cargas y qué dejas fuera. Según el estoicismo, el sabio entiende que las acciones y palabras de los demás están fuera de su control y por lo tanto no deben perturbar su paz. Solo se ocupa de lo que depende de él y su juicio, dejando que lo demás se quede en su lugar. Cuando logras vivir así, tu claridad interna aumenta, tu energía se conserva y dejas de caminar con el peso de culpas que nunca te correspondieron. Empiezas a relacionarte desde la elección, no desde la reacción, y descubres que al no absorber lo que no es tuyo, puedes mirar a los demás con más compasión, porque ya no estás enredado en defenderte de fantasmas que nunca fueron reales. Ahí encuentras la verdadera libertad emocional, la de no cargar con lo que no te pertenece. Enseñanza 7. El dominio emocional se entrena día a día. El dominio emocional no llega de un día para otro. Es un músculo que se entrena con constancia. No puedes pretender controlar tu ira de manera perfecta desde el primer intento, pero sí puedes comprometerte a mejorar un poco cada día. Cada vez que eliges responder en calma en lugar de estallar, aunque sea en una situación pequeña, tu cerebro crea y fortalece nuevas conexiones neuronales. Y esas conexiones son las que con el tiempo harán que tu reacción natural cambie para siempre. La clave es la repetición consciente. No importa si hoy controlaste tu enojo en un 30% y mañana en un 40%, lo que importa es que sigues avanzando. La perfección inmediata es una trampa mental que solo genera frustración. Lo que realmente transforma es la constancia, esa disciplina de no abandonar el proceso aunque haya días en los que sientas que retrocedes. Un hábito poderoso es la reflexión diaria. Antes de dormir, repasa mentalmente las situaciones en las que sentiste que la ira apareció. No para juzgarte, sino para observar. Pregúntate qué la provocó, cómo reaccioné, qué podría haber hecho diferente. Este ejercicio no solo entrena tu conciencia, sino que prepara tu mente para actuar mejor la próxima vez. La respiración consciente es otro pilar. Cuando sientas que la tensión sube, lleva toda tu atención al aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Inhala contando hasta 4, mantén el aire 2 segundos y exhala contando hasta 6. Alargar la exhalación envía una señal directa a tu sistema nervioso para que active la calma. Si lo practicas todos los días, incluso cuando no estés enojado, será mucho más fácil aplicarlo cuando llegue el momento crítico. También es fundamental celebrar los avances, por pequeños que parezcan. Si ayer levantaste la voz y hoy lograste callar a tiempo, eso es un progreso real. Reconócelo, siéntete orgulloso y repítelo. Cada victoria, por mínima que sea, es una inversión en tu nueva identidad emocional. El entrenamiento del dominio emocional no solo mejora tu relación contigo mismo, también transforma tus vínculos con los demás. Las personas a tu alrededor empiezan a percibirte como alguien estable, confiable y difícil de alterar. Eso genera respeto, pero también un ambiente más sano, porque tu calma contagia
y disminuye el nivel de tensión en cualquier interacción. Al principio, es normal que el cambio parezca lento. La mente está acostumbrada a ciertos patrones y romperlos requiere tiempo. Pero cada vez que eliges actuar con control, interrumpes la programación antigua y refuerzas la nueva. Es como reemplazar un camino viejo y lleno de piedras por uno nuevo y firme. Al principio cuesta más recorrerlo, pero después será el único que tu mente quiera tomar. No olvides que la paciencia es parte del entrenamiento. Habrá días en los que sientas que todo lo aprendido desaparece en segundos, pero esos días también son parte del proceso. La verdadera medida de tu avance no está en no caer nunca, sino en levantarte cada vez con más rapidez y con más sabiduría. Y algo muy importante, no esperes a las grandes crisis para entrenar tu autocontrol. Practícalo en lo cotidiano, cuando te frustra un atasco de tráfico, cuando alguien no responde como esperas, cuando una pequeña incomodidad interrumpe tus planes. Son esos escenarios aparentemente insignificantes los que preparan tu mente para los desafíos reales. Con el tiempo, descubrirás que ya no tienes que hacer un esfuerzo para mantenerte calmado, porque se habrá convertido en parte de tu naturaleza. Lo que antes te alteraba sin remedio ahora apenas te mueve. Y esa transformación no es magia, es el fruto de tu disciplina diaria. Según el estoicismo, la virtud y el autocontrol se cultivan con práctica constante, igual que un músico afina su instrumento cada día. El sabio no espera dominar sus pasiones de inmediato, sino que se ejercita en cada oportunidad hasta que la calma se vuelve su estado natural. Cuando asumes que el dominio emocional se entrena día a día, dejas de exigirte resultados instantáneos y comienzas a valorar cada paso que das. Empiezas a entender que tu progreso no depende de la ausencia de errores, sino de tu compromiso de seguir mejorando. Y al final, ese compromiso constante es lo que reprograma tu mente para que la paz interior deje de ser una meta lejana y se convierta en tu forma habitual de vivir. Enseñanza 8. La empatía hacia otros ayuda a manejar mejor la ira. Cuando alguien actúa con agresividad, nuestra reacción automática suele ser defendernos, contraatacar o cerrar la puerta de inmediato. Pero si te detienes un segundo y miras más allá del gesto o de las palabras, a menudo descubrirás que esa persona está hablando desde una herida que tú no ves. La empatía no significa justificar su conducta ni permitir abusos, sino entender que detrás de cada reacción fuerte hay una historia, una carga o un dolor que la impulsa. Muchas veces, quien levanta la voz lo hace porque siente que no lo escuchan. Quien critica con dureza, tal vez fue criado en un entorno donde así se comunicaban. Quien intenta humillar puede estar luchando con su propia inseguridad. Al comprender esto, dejas de tomarte sus actos como un ataque directo a tu valor personal y empiezas a verlo como una proyección de su propio mundo interno. La clave está en hacerte una pregunta poderosa en medio de la tensión. ¿Qué carga puede estar llevando esta persona? Este simple cambio de perspectiva te pone en un modo más reflexivo que reactivo. Ya no eres el blanco que necesita defenderse, sino el observador que intenta entender antes de actuar. Practicar la empatía en momentos de ira no es fácil, porque tu ego querrá imponerse, pero es precisamente ahí donde más valor tiene. Al responder con calma y humanidad, cortas la cadena de escalada que lleva a gritos, insultos o distanciamientos irreparables. No significa que no pongas límites, significa que los pones sin veneno en las palabras, sin necesidad de herir para hacerte respetar. Un ejercicio útil es recordar que tú también has tenido días en los que has reaccionado mal, no porque la otra persona lo mereciera, sino porque estabas cansado, preocupado o herido por algo más. Cuando traes esa memoria a tu conciencia, es más fácil concederle a otro el beneficio de la duda. La empatía, cuando se combina con la firmeza, se convierte en una herramienta poderosa para mantener relaciones sanas. Puedes decir,
entiendo que estés molesto, pero no aceptaré que me hables así, o veo que estás bajo mucha presión. Hablemos cuando estés más tranquilo. Este tipo de respuestas preserva tu dignidad y al mismo tiempo no rompe el puente de comunicación. Con el tiempo, verás que la empatía no solo disminuye tu enojo, sino que también reduce la tensión general. Las personas sienten la diferencia cuando no respondes desde el mismo lugar de agresión, y eso, muchas veces, las invita a bajar la intensidad. Incluso si no lo hacen, tú sigues protegido, porque no dejas que su tormenta penetre en tu paz. Otro beneficio de este enfoque es que te ayuda a fortalecer tus vínculos. La gente confía más en alguien que puede escuchar y comprender, incluso en momentos difíciles. Y aunque no siempre se note de inmediato, tu actitud empática deja huellas de respeto que se acumulan con el tiempo. No confundas empatía con debilidad. La empatía te da control porque te permite elegir cómo responder en lugar de dejar que tus impulsos decidan por ti. Es la diferencia entre reaccionar como un espejo, devolviendo la misma energía negativa, o actuar como un filtro, dejando pasar solo lo que vale la pena y bloqueando lo que daña. La práctica diaria es fundamental. Puedes empezar en interacciones simples, con un desconocido que te responde mal, con un compañero que está de mal humor o con un familiar que repite un mismo patrón. Cada vez que eliges la empatía por encima de la ira, refuerzas tu capacidad de mantener la calma en situaciones más intensas. Según el estoicismo, comprender la naturaleza humana es clave para no dejarse arrastrar por las pasiones. El sabio reconoce que cada persona actúa de acuerdo a su comprensión y a sus limitaciones, y por eso no se ofende fácilmente, sino que actúa desde la razón y la compasión. Al final, la empatía no solo es un regalo para el otro, es un escudo para ti. Te libera de cargar con resentimientos innecesarios. Te ayuda a mantener tu centro y crea un espacio donde las soluciones son posibles. Cuando aprendes a ver el dolor detrás del comportamiento, tu respuesta deja de ser un reflejo de rabia y se convierte en una elección consciente que protege tu paz y en muchos casos transforma la interacción para mejor. Enseñanza 9. La necesidad de tomar un descanso cuando el enojo es abrumador. Cuando el enojo te golpea como una ola y sientes que las palabras quieren salir a borbotones, ese es el momento exacto para detenerte. No es cobardía ni evasión, es inteligencia emocional pura. En esos segundos, tu cerebro está inundado de químicos que nublan el juicio, la amígdala toma el control y la corteza prefrontal, donde vive tu pensamiento racional, queda en segundo plano. Pretender resolver algo en ese estado es como intentar conducir en plena tormenta con los vidrios empañados. La visibilidad es mínima y el riesgo de chocar es enorme. Tomar un descanso en ese instante es como limpiar el parabrisas antes de seguir el camino. Alejarte no significa que estés dejando el problema sin resolver. Significa que estás eligiendo la mejor versión de ti para enfrentarlo. Cuando dices, necesito unos minutos para pensar, no estás cediendo terreno, estás ganando control sobre ti mismo y sobre el rumbo de la conversación. Caminar unos minutos, salir a respirar aire fresco o simplemente quedarte en silencio mientras la tensión baja puede evitar daños que tardarías meses o años en reparar. Porque, seamos sinceros, hay frases que se dicen en medio de la ira que ni 1000 disculpas logran borrar por completo. Y no siempre es lo que dices. A veces es el tono, la mirada o la energía que transmites lo que deja una cicatriz. El descanso actúa como una barrera protectora entre tu emoción y tu acción. No es un acto pasivo. Es una decisión activa de no dejar que la ira tenga la última palabra. Incluso un minuto de pausa puede marcar la diferencia entre responder con respeto o reaccionar con dureza. Algunos piensan que apartarse en medio de una discusión es una señal de debilidad o desinterés. En realidad, es todo lo contrario. Se necesita más fuerza para detenerse
que para dejarse arrastrar por el impulso. Alejarte para recuperar la calma es un compromiso con la relación y contigo mismo, porque entiendes que la prioridad es proteger el vínculo y tu propia paz mental. Puedes entrenarte para detectar las señales físicas de que necesitas un descanso, el aumento del ritmo cardíaco, la tensión en los músculos, la respiración acelerada, la sensación de calor subiendo al rostro. Estas son alarmas naturales de que tu mente está en modo de combate y que cualquier palabra o acción que tomes en ese momento probablemente esté teñida por la ira. Reconocerlas a tiempo es la clave para decir, hasta aquí, ahora necesito parar. La estrategia es sencilla. Retírate físicamente si es posible. Respira profundamente contando hasta 4 al inhalar. Mantén el aire 2 segundos y exhala contando hasta 6. Repite varias veces hasta sentir que tu pulso baja. Si no puedes salir del lugar, enfoca tu mirada en un punto fijo. Baja ligeramente el ritmo de tu voz y concéntrate en escuchar más que en responder. Este descanso no solo previene reacciones destructivas, también te da espacio para analizar lo que realmente quieres decir o decidir. Muchas veces, después de unos minutos, descubres que lo que ibas a expresar con rabia podía decirse con firmeza pero sin herir, o que incluso lo que te parecía urgente ya no lo es tanto. También es importante comunicar que necesitas ese espacio. Decirlo en voz alta muestra respeto y evita que el otro lo interprete como indiferencia. Frases como, quiero continuar esta conversación, pero necesito calmarme para hacerlo bien, transmiten que tu intención no es huir, sino regresar en un estado que permita construir en lugar de destruir. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito que no solo reduce el impacto de los conflictos, sino que mejora tu reputación como alguien que sabe mantener el control bajo presión. Eso inspira confianza y hace que las personas se sientan más seguras a tu lado. Según el estoicismo, dominar la propia mente en medio de la tormenta es la mayor muestra de fortaleza. El sabio no teme esperar para actuar, porque entiende que las decisiones impulsivas rara vez conducen al bien. Prefiere contenerse, observar y luego responder desde la razón, no desde la pasión desbordada. Si decides aplicar esto, descubrirás que esos minutos de pausa son una inversión en paz a largo plazo. Ahorrarás discusiones inútiles, palabras que no puedes retractar y decisiones que lamentarías. Y sobre todo, te entrenarás para demostrar que tu temperamento no te gobierna, sino que tú eres quien lleva las riendas. Porque en el momento más tenso, el verdadero poder está en saber detenerse. Enseñanza 10. Vivir según la naturaleza devuelve la calma. Vivimos en un mundo que nos empuja a correr más rápido de lo que nuestra mente y nuestro cuerpo están diseñados para soportar. Entre el ruido constante, las pantallas que nunca se apagan y la presión de producir sin pausa, perdemos la conexión con el ritmo natural que nos mantiene equilibrados. El resultado es ansiedad, insomnio, agotamiento mental y una sensación de vacío que no se llena con más actividad. Lo irónico es que la solución no siempre está en hacer más, sino en volver a lo que siempre estuvo ahí, la naturaleza. Nuestro cuerpo sigue teniendo la misma programación biológica que hace miles de años. Está diseñado para moverse al ritmo del amanecer y el atardecer, para respirar aire puro, para escuchar sonidos suaves como el viento o el agua. Pero lo que recibe cada día es luz artificial a deshoras, aire contaminado y ruido mecánico que nunca se detiene. Esa desconexión no es solo física, es emocional y mental. Por eso, reconectar con la naturaleza es más que un paseo, es una terapia silenciosa que devuelve la calma y la claridad. Cuando caminas al aire libre, tus niveles de cortisol, la hormona del estrés, empiezan a bajar de forma natural. Tu respiración se hace más profunda, tu ritmo cardíaco se estabiliza y tu mente, que antes iba a 1000,
empieza a encontrar un punto de reposo. No necesitas un bosque entero para experimentarlo. Incluso mirar el cielo por unos minutos o detenerte a observar el movimiento de las hojas puede producir un cambio real en tu estado interno. La clave está en hacerlo un hábito, no una actividad ocasional. Igual que cuidas tu alimentación o tu ejercicio, cuida tus dosis diarias de contacto con lo natural. Caminar bajo el sol de la mañana, sentir la tierra bajo tus pies, escuchar pájaros o simplemente abrir la ventana para dejar entrar el aire fresco son gestos pequeños que, repetidos cada día, reprograman tu sistema nervioso para que funcione en modo equilibrio, no en modo alerta. La naturaleza también tiene un efecto profundo sobre la mente. Cuando contemplas un paisaje, tu cerebro entra en un estado de atención suave. No está hiperfocalizado como frente a una pantalla, ni disperso como cuando intentas hacer muchas cosas a la vez. Está presente, pero sin tensión. Este tipo de atención es la que permite que surjan ideas creativas, soluciones y una sensación de bienestar que no se puede forzar de otra manera. Además, la naturaleza nos recuerda que todo tiene su ritmo y su tiempo. Un árbol no crece más rápido porque lo mires con ansiedad, y el sol no sale antes porque lo pidas. Observar estos ciclos es una lección silenciosa para tu propia vida. No todo se acelera, no todo se controla, y está bien dejar que las cosas tomen el tiempo que necesitan. Si sientes que tu mente está atrapada en el ruido, prueba a salir sin música, sin auriculares, sin prisa. Camina escuchando el sonido de tus pasos, el viento, la ciudad o el campo tal como es. Respira profundamente, llenando el abdomen, y siente cómo con cada exhalación dejas ir un poco de tensión. Aunque solo sean 10 minutos, tu cuerpo lo agradecerá como si fuera un descanso mucho más largo. También puedes incorporar elementos naturales a tu día, incluso si no puedes salir mucho. Tener plantas cerca, usar aromas naturales, colocar una imagen de un paisaje que te inspire o abrir cortinas para que entre la luz son maneras simples de invitar a la naturaleza a tu espacio y con ella a su efecto calmante. Según el estoicismo, vivir en armonía con la naturaleza no solo se refiere al entorno físico, sino a nuestra propia naturaleza interna. Actuar de acuerdo a la razón, aceptar el curso natural de los acontecimientos y evitar la lucha inútil contra lo que no depende de nosotros. Así, el contacto con la naturaleza externa es también un recordatorio de cómo vivir en equilibrio interno. Cuando haces de esto una práctica diaria, no solo disminuye tu ansiedad, también duermes mejor, piensas con más claridad y tu estado de ánimo mejora de forma estable. Porque la naturaleza no exige nada a cambio, no te pide que rindas, no te juzga, no te compara, simplemente te recibe. Y en ese recibimiento encuentras un refugio que ninguna pantalla puede darte. Y ahí, en esa calma que parece tan sencilla, está uno de los secretos más poderosos para vivir con serenidad en medio de un mundo que nunca deja de correr. Enseñanza 11. El ejercicio físico libera la tensión emocional. Cuando el enojo aparece, no se queda solo en la mente. Lo sientes en el cuerpo, la mandíbula se tensa, los hombros se endurecen, el pulso se acelera, el calor sube. Es como una olla de presión a punto de estallar. Esa energía acumulada busca salida, y si no le das un canal saludable, lo hará de forma destructiva, con palabras hirientes, con acciones impulsivas o con un malestar que se queda instalado por horas o días. El ejercicio físico es una de las maneras más rápidas y efectivas de abrir la válvula de escape antes de que la presión rompa algo. No se trata de entrenar como atleta profesional, sino de moverte lo suficiente para que tu cuerpo libere la tensión y tu mente recupere claridad. Cuando te mueves, tu respiración se vuelve más profunda, tu circulación mejora y el exceso de adrenalina y cortisol empieza a disiparse. Correr, caminar, saltar, bailar,
Hacer flexiones, subir escaleras, cualquier forma de movimiento ayuda. Lo importante es que lo hagas en el momento en que notas que la ira te está tomando. Si esperas demasiado, la emoción puede solidificarse y transformarse en resentimiento. En cambio, cuando actúas rápido, el cuerpo procesa la energía antes de que se convierta en una explosión. Piensa en lo que sucede cuando alguien te provoca. Si en lugar de contestar de inmediato dices, dame un momento y sales a caminar, en esos minutos la química de tu cuerpo empieza a cambiar. El ritmo cardíaco se regula, la tensión muscular baja y tu cerebro recibe más oxígeno. Ese simple cambio fisiológico te da una perspectiva diferente. Y muchas veces lo que parecía urgente o imperdonable se ve con otros ojos. El movimiento también tiene un efecto simbólico. Te recuerda que no estás atrapado. El enojo quiere inmovilizarte en una sola emoción, pero cuando te mueves físicamente, envías a tu mente el mensaje de que puedes cambiar de estado. Es un recordatorio de que no tienes que quedarte en el lugar mental donde comenzó el conflicto. Si incorporas actividad física de forma regular, notarás que tu umbral de tolerancia al estrés aumenta. No es solo que tengas más energía, es que tu cuerpo aprende a procesar y soltar tensiones antes de que se acumulen. Esto significa que cuando enfrentes un momento de ira, será menos intensa y más fácil de manejar. El ejercicio no tiene que ser intenso para ser útil. Incluso 5 minutos de estiramientos, respiraciones combinadas con movimientos suaves o caminar a paso firme pueden marcar la diferencia. Lo que cuenta es la intención, mover el cuerpo para liberar lo que la mente no puede soltar en ese instante. Otra ventaja es que mientras te mueves, tu atención se enfoca en la acción física y no en darle vueltas a la situación que te molestó. Esto corta el ciclo de pensamientos repetitivos que alimentan la ira. Y cuando terminas, tienes la mente más despejada para decidir cómo actuar sin dejarte llevar por el impulso. Puedes preparar una lista de movimientos de emergencia para cuando sientas que la ira sube. Tal vez sea salir a trotar, poner música y bailar, hacer series de saltos o incluso limpiar con energía. Lo importante es que esa energía se transforme en algo constructivo, no destructivo. Con el tiempo empezarás a asociar la sensación de tensión interna con la acción de moverte. Tu cuerpo aprenderá que el movimiento es la respuesta natural al enojo. Y eso reducirá la probabilidad de que explotes verbal o emocionalmente contra alguien. Según el estoicismo, cuidar del cuerpo es parte de cuidar del alma. Un cuerpo en equilibrio es un aliado para la mente, y si el movimiento ayuda a mantener la razón en momentos de tensión, entonces es una práctica digna de cultivarse todos los días. La próxima vez que sientas que la ira te consume, recuerda que no tienes que quedarte sentado alimentando esa emoción. Levántate, muévete, deja que tu cuerpo haga su parte, porque a veces el camino más rápido para calmar la mente es a través de los pies, las manos y el corazón latiendo con fuerza. Y cuando esa energía se transforma en movimiento, lo que parecía un incendio se convierte en solo un humo que se disipa con el viento. Enseñanza 12. No etiquetar como bueno o malo, evita conflictos internos. La mayoría de los conflictos internos no vienen de lo que pasa afuera, sino de cómo lo interpretamos. Cuando pones la etiqueta de bueno o malo a una persona o situación, creas una expectativa rígida de cómo debería comportarse o desarrollarse. El problema es que cuando esa expectativa no se cumple, lo que sientes es frustración, enojo o decepción. Y muchas veces esa reacción no es por el hecho en sí, sino por el choque entre la realidad y tu clasificación previa. Etiquetar es una forma de simplificar el mundo, pero también de limitarlo. Si decides que alguien es bueno, te será difícil aceptar cuando actúe de una manera que no encaja en esa imagen.
Si lo decides malo, no podrás reconocer nada positivo que haga, aunque esté frente a ti. Este filtro mental distorsiona tu percepción y te hace reaccionar con resistencia en lugar de adaptarte. Cuando observas sin etiquetar, tu mente se abre a ver las cosas como son, no como crees que deberían ser. No significa que no tengas criterio o que no tomes decisiones. Significa que pospones el juicio para poder entender con más claridad. Al hacerlo, reduces el impacto emocional de lo que ocurre, porque no estás comparando cada instante con una expectativa rígida. Piénsalo así. Si llueve un día en el que planeabas salir y lo llamas malo, tu mente automáticamente se pone en estado de frustración. Pero si lo ves como un hecho llueve, sin añadirle un juicio, te resulta más fácil adaptarte y buscar una alternativa. Lo mismo sucede con las personas. Si no encasillas a alguien desde el principio, puedes responder con más objetividad cuando haga algo que no esperabas. Practicar esto requiere conciencia constante. La próxima vez que sientas que una situación te incomoda, pregúntate: ¿estoy viendo lo que es o lo que esperaba que fuera? Ese pequeño espacio entre el hecho y tu interpretación es donde nace la paz interior. En lugar de reaccionar de inmediato, te das un momento para observar y decidir si tu reacción proviene de la realidad o de tu filtro mental. La ausencia de etiquetas también fomenta la compasión. Al no encasillar, reconoces que todos somos complejos, con luces y sombras. Esto evita que te relaciones desde extremos emocionales, idealización o rechazo absoluto, y te permite comprender que una persona puede tener actitudes que te gusten y otras que no, sin que eso defina todo su valor. Lo mismo pasa contigo. Si te etiquetas como malo por un error, te será difícil ver tus avances y mejorar. Si te etiquetas como bueno de forma rígida, puede que ignores áreas en las que necesitas crecer. Sin etiquetas, te das la oportunidad de ser flexible y de evolucionar. Es importante entender que no etiquetar no significa no actuar. Si una conducta es dañina, puedes poner límites y protegerte. La diferencia está en no convertir esa conducta en una identidad fija e inamovible para la persona. Esto no solo protege tu objetividad, también reduce la carga emocional que arrastras. Esta práctica también evita conflictos innecesarios. Muchas discusiones nacen porque defendemos una etiqueta que hemos puesto: siempre eres así, nunca haces esto. Estas generalizaciones bloquean el diálogo y hacen que el otro se ponga a la defensiva. Cuando describes lo que sucede sin etiquetar, dejas más espacio para la comprensión y la solución. Otro beneficio es que disminuye la reactividad. Al no apresurarte a clasificar, das margen para procesar y responder desde un lugar más estable. Es como si quitaras un peso de tu mente, liberándola para analizar con más calma y precisión. Según el estoicismo, los eventos son neutrales. Somos nosotros quienes los cargamos de valor positivo o negativo con nuestras interpretaciones. El sabio, por tanto, busca ver las cosas como son, sin adornarlas ni demonizarlas, y actúa desde la razón en lugar de las pasiones. Cuando dejas de etiquetar como bueno o malo, recuperas un poder enorme, el de no ser esclavo de tus juicios automáticos. Empiezas a moverte con más fluidez en un mundo que no siempre será como quieres, pero que puedes navegar con objetividad, compasión y paz interior. Porque al final, lo que más importa no es lo que ocurre, sino la manera en que eliges verlo. Enseñanza 13. Alimentación consciente para una mente calmada. Lo que pones en tu plato no solo alimenta tu cuerpo, también moldea tu mente y tus emociones. Muchas personas buscan controlar su carácter y sus reacciones, pero olvidan que la química de su cerebro está influida directamente por lo que comen. El azúcar en exceso, los ultraprocesados, las grasas de mala calidad y los estimulantes en dosis altas alteran el sistema nervioso, generan picos y caídas bruscas de energía.
y con ellos altibajos emocionales que vuelven más difícil mantener la calma. Piensa en cómo te sientes después de una comida muy cargada de azúcares simples. Al principio hay un subidón de energía, una sensación momentánea de euforia, pero al poco tiempo llega el bajón junto con irritabilidad, cansancio y falta de concentración. Esto no es casualidad. Es tu cuerpo intentando equilibrar un desajuste químico que él mismo no provocó, sino que vino de lo que ingeriste. Una alimentación consciente empieza por observar. No se trata de memorizar listas interminables de alimentos, buenos o malos, sino de notar cómo reacciona tu cuerpo y tu mente después de comer. Si notas que ciertos alimentos te hacen sentir más irritable o más ansioso, vale la pena reducirlos o eliminarlos por un tiempo para ver la diferencia. La clave está en identificar qué te ayuda a mantener la mente estable y qué te empuja a la montaña rusa emocional. Dar preferencia a alimentos naturales, frescos y poco procesados es una de las mejores inversiones en tu equilibrio emocional. Frutas, verduras, proteínas de calidad, grasas saludables y cereales integrales no solo nutren tu cuerpo, sino que liberan energía de forma más estable, evitando los picos y bajadas que afectan el humor. Además, aportan vitaminas y minerales que participan directamente en la producción de neurotransmisores relacionados con la calma y el bienestar, como la serotonina y la dopamina. Pero no es solo el que comes, sino el cómo lo comes. Comer con prisa, frente a una pantalla o mientras trabajas impide que tu cuerpo y tu mente registren la experiencia de alimentarse. Esto hace que comas más de lo necesario o que no disfrutes, y también que tu digestión sea menos eficiente. Convertir la comida en un ritual consciente, masticar despacio, apreciar el sabor, el aroma y la textura, ayuda a que el sistema nervioso entre en un estado de descanso y asimilación, en lugar de estrés. Un hábito útil es hacer pequeñas pausas antes y después de comer. Antes, para observar si realmente tienes hambre o si estás buscando la comida para llenar un vacío emocional. Después, para sentir cómo te dejó ese alimento con energía y calma, o con pesadez e irritabilidad. Este tipo de atención te enseña a escuchar lo que tu cuerpo y tu mente realmente necesitan. La hidratación también es clave. Muchas veces confundimos la sed con hambre, y la deshidratación, aunque sea leve, puede provocar fatiga, dificultad para concentrarse y mal humor. Mantener un buen nivel de agua en tu organismo es una forma sencilla de cuidar tu equilibrio emocional a lo largo del día. Reducir el consumo de cafeína y alcohol, o al menos moderarlo, es otra manera de mantener la mente más tranquila. La cafeína en exceso puede aumentar la ansiedad y la irritabilidad, mientras que el alcohol, aunque parezca relajar en un principio, altera el sueño y el equilibrio químico del cerebro, generando inestabilidad emocional en el mediano plazo. Al hacer cambios en tu alimentación, lo importante es la consistencia, no la perfección. No se trata de prohibirte todo de un día para otro, sino de ir sustituyendo poco a poco lo que te desequilibra por opciones que te nutran. Incluso, pequeños cambios sostenidos en el tiempo generan una mejora real en tu estado de ánimo y tu claridad mental. Según el estoicismo, cuidar el cuerpo es parte del deber hacia uno mismo, porque un cuerpo sano sostiene una mente más firme y racional. Alimentarse de manera consciente es, por tanto, una práctica que fortalece no solo la salud física, sino la virtud de vivir con equilibrio. Con el tiempo notarás que una dieta estable y nutritiva se refleja directamente en tus reacciones, tendrás más paciencia, tu mente estará más enfocada y tus emociones más estables. El enojo no desaparecerá por completo, es una emoción natural, pero ya no será tan fácil que te arrastre, porque tu base física estará más sólida. Y todo eso empieza por algo tan cotidiano
como elegir qué pones en tu plato y cómo decides comerlo, porque, al final, cada bocado es también una elección sobre el tipo de mente que quieres tener. Enseñanza 14. Reprograma tu cerebro repitiendo nuevas respuestas emocionales. Tus reacciones emocionales no son algo fijo ni inmutable, son patrones aprendidos a lo largo de los años. Muchas veces, cuando respondes con ira, no lo haces porque sea la única opción, sino porque tu cerebro ya tiene grabada esa ruta como la más rápida. Es como si siempre tomara la misma calle, incluso si hay un camino mejor. La buena noticia es que gracias a la neuroplasticidad, el cerebro puede desaprender esas rutas y crear otras nuevas que te lleven hacia la calma y el autocontrol. Cada vez que repites una reacción, estás reforzando una conexión neuronal. Por eso, si tu respuesta habitual ante una provocación es levantar la voz, ese circuito se vuelve más fuerte y automático. Pero si, en cambio, empiezas a responder de forma diferente, aunque al principio se sienta forzado, estás construyendo un camino nuevo. Y cuanto más lo repitas, más sólido se volverá, hasta que se convierta en tu nueva respuesta natural. La clave está en atrapar el momento exacto en que la emoción empieza a subir. Ese instante en el que notas la tensión en el pecho, la aceleración de la respiración o el impulso de contestar de inmediato es tu oportunidad para intervenir. Ahí es donde entra el entrenamiento. Respira profundamente, pausa unos segundos y elige conscientemente una reacción distinta. Puede ser hablar en un tono más bajo, guardar silencio o incluso apartarte para pensar. Al principio, este proceso puede parecer poco auténtico, como si estuvieras actuando. Pero no es falsedad, es reprogramación. Igual que un músico practica lentamente una pieza para después tocarla de forma fluida, tú estás entrenando a tu cerebro para que responda de otra manera. La naturalidad vendrá con la práctica. La repetición es esencial. No basta con hacerlo una vez y esperar resultados permanentes. Cada vez que eliges la calma en lugar de la ira, estás debilitando el patrón antiguo y fortaleciendo el nuevo. Esto significa que incluso las pequeñas victorias cuentan. Esa vez que evitaste responder con sarcasmo, ese día que lograste no interrumpir para defenderte, ese momento en que simplemente respiraste en vez de reaccionar. Un buen ejercicio es visualizar tu reacción ideal antes de que ocurra la situación. Imagina que alguien te provoca y que tú respondes con serenidad. Siente en tu cuerpo cómo se experimenta esa calma. Visualiza tu lenguaje corporal, tu tono de voz. Hacer esto prepara a tu cerebro para reconocer y ejecutar esa respuesta en la vida real. También es útil registrar tus avances. Llevar un diario donde anotes las situaciones en las que lograste reaccionar de forma diferente refuerza tu motivación y te recuerda que el cambio es posible. Incluso cuando no logres manejarlo como querías, reflexionar sobre lo que pasó te prepara para la próxima vez. Con el tiempo, tu nueva respuesta dejará de sentirse forzada. Llegará un momento en el que, ante una provocación, la calma será automática y la ira quedará relegada a un segundo plano. Esto no significa que no vuelvas a sentir enojo, sino que ya no será el conductor de tus acciones. La neuroplasticidad funciona como un jardinero interno. Cuanto más riegas y cuidas una conducta, más crece. Cuanto menos atención le das a un patrón negativo, más se marchita. Tú decides dónde poner tu energía y tu práctica diaria. Este trabajo también tiene un efecto secundario muy valioso. Fortalece tu confianza en ti mismo. Cuando ves que puedes mantener el control en situaciones donde antes perdías la calma, tu autoestima se eleva y con ella tu capacidad de afrontar cualquier reto. Según el estoicismo, no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí podemos entrenar nuestra mente para que nuestras respuestas sean acordes a nuestra razón y no a impulsos descontrolados. Repetir respuestas conscientes es,
en esencia, cultivar virtud. Si decides comprometerte con este entrenamiento, descubrirás que cada día tienes más control sobre tu estado interno. Llegará un punto en el que la calma ya no será un esfuerzo, sino tu modo natural de estar. Y cuando eso suceda, verás que reprogramar tu cerebro no fue solo aprender una nueva forma de reaccionar, fue enseñarle a tu mente que siempre puede elegir quién quiere ser, incluso en los momentos más difíciles. Enseñanza 15. Aplica la estrategia calma en visionar opuesta. Cuando sientes que una provocación te enciende por dentro y estás a un segundo de explotar, ahí es donde entra la estrategia C.E.O. Este método no es un truco cualquiera, es una manera de entrenar tu mente para dejar de ser un esclavo de tus impulsos y empezar a ser el arquitecto de tus reacciones. La C es de calma. El primer paso es frenar la tormenta antes de que te arrastre. Respira hondo, siente el aire entrar y salir. Este no es un gesto decorativo, es una interrupción real a la cadena de reacción automática. Cuando te detienes y oxigenas tu mente, el cerebro deja de operar solo desde el instinto y activa zonas que te permiten pensar con claridad. La calma no se espera, se crea en ese instante. La este es de envisionar. Aquí es donde usas el poder de tu imaginación para proyectar cómo actuaría tu mejor versión. Pregúntate, si fuera la persona más sabia, segura y equilibrada que puedo ser, ¿qué haría ahora? Visualiza esa escena con detalle. Tu postura, tu tono de voz, tu expresión facial, incluso el ambiente que se crearía. Esa imagen es tu mapa para no desviarte en medio de la tensión. La oeste es de acción opuesta. Si tu impulso es alzar la voz, eliges bajar el tono. Si tu emoción dicta alejarte con frialdad, optas por acercarte y hablar con calma. Si lo que quieres es responder con dureza, eliges preguntar con serenidad. Este paso no solo desactiva la situación externa, sino que reprograma tu cerebro internamente, enseñándole que siempre existe otra vía que no es la del daño o el desgaste. Cuando aplicas C.E.O, empiezas a notar un cambio. No solo controlas el momento, sino que al cabo de un tiempo tu impulso inicial también se transforma. El cerebro aprende que no necesita ir directo a la confrontación. La tensión que antes subía como un fuego se vuelve un simple aviso que sabes gestionar. La clave está en practicar incluso en situaciones pequeñas. Un retraso en el tráfico, una conversación incómoda, un comentario fuera de lugar. Si entrenas con lo cotidiano, cuando llegue el gran desafío, ya tendrás el músculo mental fortalecido. Esta estrategia no es pasividad disfrazada. No se trata de dejar pasar todo o de tragarte lo que sientes. Al contrario, se trata de responder con inteligencia para proteger tu energía y tu posición. Porque cuando reaccionas desde el impulso, entregas el control de tu historia a lo que otros hacen o dicen. Cuando respondes desde la conciencia, mantienes el timón en tus manos. También notarás que al actuar de forma opuesta a lo que dicta la ira, rompes el patrón que el otro espera. Esto suele descolocar a quien busca pelea o conflicto, porque no encuentra la respuesta que alimenta su juego. Y en lugar de escalar el problema, creas un espacio para que las cosas bajen de intensidad. No siempre será fácil. Habrá momentos en que la provocación sea tan directa que tu cuerpo quiera saltar antes de que tu mente procese. Ahí es donde más valor tiene C.E.O. En el segundo exacto en que tu instinto grita, tú eliges silenciarlo para escuchar la voz de tu razón. Con el tiempo, las recompensas se hacen evidentes. Te verás enfrentando situaciones que antes te drenaban con una serenidad que sorprende a los demás y sobre todo a ti mismo. Ganarás respeto, evitarás daños innecesarios y te sentirás más dueño de ti. Según el estoicismo, la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. El sabio no reacciona por impulso,
sino que elige cada acto como una pieza estratégica que construye su paz y su honor. Imagina vivir así todos los días, sin esclavitud emocional, sin que tu bienestar dependa de lo que haga alguien más. Aplicar Tse.E.O no es solo una técnica de control, es un estilo de vida. Porque cuando aprendes a frenar, a visualizar tu mejor versión y a actuar de forma opuesta al veneno de la ira, no solo cambias tu reacción, cambias tu destino. Si has llegado hasta aquí, es porque tu compromiso con el cambio es real. Quiero que vuelvas a escribir en los comentarios: hoy elijo mi calma sobre todo, soy estoico. Hazlo para reafirmar lo que has aprendido y para sellar este mensaje en tu mente. Felicítate, porque no todos tienen la disciplina de llegar al final y poner en práctica lo que escuchan. Eso significa que ya estás dando pasos firmes hacia una calma inquebrantable. Autocelebra este avance, porque cada vez que eliges tu paz sobre la reacción, te estás entrenando para una vida más fuerte y libre. Y si este contenido te ha ayudado, dale like y suscríbete, porque lo que viene te dará aún más herramientas para dominar tu mente y tu vida.